Tierra firme, mar y miles de kilómetros de aislamiento. Te invitamos a conocer cuáles son las islas más recónditas y aisladas de todo el planeta. Puesto número 6. Bouvet, la isla más alejada de cualquier tierra emergida. Era imposible dejar de lado esta isla, ubicada en el sur del Océano Atlántico. Es que si nos encontramos allí, estaremos a 1700 kilómetros de distancia de la tierra firme más cercana. Esto no sucede en ningún otro lugar en todo el planeta. Bouvet, que pertenece a Noruega, se ubica sobre el paralelo 54 sur. 1700 kilómetros al sur está la Antártida. Y no hay nada más que agua a la redonda. De hecho, si trazamos el radio de su aislamiento, tendremos este enorme círculo. En el medio, Bouvet, pero nada más alrededor. Es una superficie de más de 9 millones de kilómetros cuadrados. Es decir, es una porción de la Tierra que solo superan 2 países en el mundo, Rusia y Canadá. Si por algún motivo extraño llegamos a Bouvet, lo cierto es que no tendremos demasiado para hacer. La isla jamás tuvo habitantes permanentes y solo cuenta con una estación meteorológica noruega. Tampoco podremos ver demasiada vegetación, aunque sí varios animales, como pingüinos. Puesto número 5. Isla Kaffeklubben, la más cercana al Polo Norte. Se ubica frente a la costa de Groenlandia y pertenece al Reino de Dinamarca. Es considerada la porción de tierra más cercana al Polo Norte geográfico. Está a solo 707 kilómetros. Obviamente no está habitada y recién en 1921 llegó el primer ser humano allí. El récord ha sido puesto en duda, ya que algunos consideran a Udak. Si bien está un poco más al norte, en rigor es un banco de sedimento, por lo que no es considerada tierra firme para muchos. Este tipo de lugares no suelen ser permanentes. Lo que tampoco era permanente, aunque sí tenía presencia humana, era Barneo. Se trata de un campamento privado que se instalaba en el campo de hielo del Ártico entre abril y mayo. Cada año se buscaba el mejor lugar posible por la fortaleza del hielo. En general, se ubicaba a muy pocos kilómetros del Polo Norte geográfico, allí donde no se puede ir más al norte. Pero desde hace varios años que no se ha podido instalar. Las restricciones por el COVID primero y luego la guerra de Rusia lo han hecho imposible, por lo que no han asistido turistas al lugar. Y las perspectivas no son buenas, ya que el calentamiento global provoca que se derrita el hielo del Ártico. De hecho, en 2018 solo pudo funcionar durante 12 días, antes de que comenzaran a notarse las grietas. Puesto número 4. Islas Cocos, las más aisladas del Océano Índico con población. Entre Sudáfrica, India y Australia se encuentra el Océano Índico, el tercero más extenso del planeta. Al igual que en el Pacífico y en el Atlántico, hay varias islas alejadas del continente, pero en este caso muchas de ellas están deshabitadas o solo tienen personal militar o científico. Hay varias islas francesas de este tipo, como las Crozet, Kerguelen, San Pablo y Ámsterdam. También hay una australiana, las islas Heard y McDonald. Pero en este caso nos propusimos destacar la isla poblada más alejada de cualquier otro lugar poblado. Había varias candidatas, como la isla Rodríguez, que pertenece a Mauricio, o Seychelles y Maldivas, 2 países independientes. Sin embargo, la marca es para Islas Cocos, un grupo de islas australianas que está a 900 kilómetros de la isla Navidad, el territorio más cercano. La distancia al continente es bastante más grande, son más de 2.000 kilómetros hasta el extremo noroeste de Australia. En las Cocos viven menos de 600 personas y no abundan las actividades económicas. Emiten sellos postales y hay algo de turismo. Y, como no podía ser de otra manera, el principal cultivo es el coco. Y en lo más bajo del podio, en el puesto número 3, Isla del Sol, la isla habitada más alta del mundo. Es cierto, la Isla del Sol no está tan lejos de otros lugares habitados, pero es, de algún modo, la isla que hace de techo de todas las que tienen población. Es que ninguna en todo el planeta está a una mayor altitud. Llega a los 4.075 metros sobre el nivel del mar. La isla pertenece a Bolivia y se ubica sobre un enorme lago, el Titicaca. Es compartido por este país con Perú y tiene un récord propio. Es el lago navegable que está a mayor altura en todo el mundo, con más de 3.800 metros de promedio. No se sabe exactamente cuántas personas viven en la Isla del Sol, pero se estima que hay unas 800 familias.
El lugar suele ser visitado por turistas, ya que cuenta con varios sitios de interés arqueológico. Y en el puesto número 2, Oahu, la isla más aislada con 1 millón de habitantes. Tal vez nunca hayas escuchado sobre Oahu, pero es más probable que conozcas el nombre de su ciudad más poblada, Honolulu, o el del archipiélago al que pertenece, Hawái. En este caso, nos detenemos sobre una isla que no es tan pequeña, tiene 1.500 kilómetros cuadrados, algo así como 1/3 de Trinidad y Tobago, y más grande que las Islas Feroe. Pero, sobre todo, es una isla en la que vive mucha gente. Tiene más de 1 millón de habitantes que están en medio del gigante Océano Pacífico. 3.800 kilómetros al este se encuentra Estados Unidos y 7.300 al suroeste a Australia. Algunas islas más cercanas, por fuera del propio archipiélago, son las que componen Kiribati, 2.000 kilómetros al sur, o las Aleutianas, 3.600 kilómetros al norte. Lo llamativo del caso hawaiano es la enorme cantidad de personas que viven allí. Es que si buscamos islas de más de 100.000 habitantes más aisladas que Oahu, no encontraremos ninguna. Por fuera del archipiélago hawaiano, la marca podría quedar para Upolu. Es la isla más poblada de Samoa, con 143.000 habitantes, y está a 3.900 kilómetros de Australia. Aunque hay varias islas más cercanas, como Viti Levu, que pertenece a Fiji, y está a 1.000 kilómetros. Y ahora sí, para finalizar, en lo más alto de este ranking, el puesto número 1 es para Tristán de Acuña, el lugar habitado más remoto del mundo. Sí, no podía ser de otra manera. Es que el récord de esta isla volcánica es incuestionable. Es el lugar habitado más alejado de cualquier otro lugar habitado. Pertenece al Reino Unido y está ubicada en el Océano Atlántico, un poco más cerca de la costa africana que de la sudamericana. El lugar habitado más cercano también es bastante remoto. La isla de Santa Elena está a 2.437 kilómetros al norte. A Tristán de Acuña llegan unos pocos barcos por año y se vive en condiciones muy particulares. La comunicación ha sido siempre un desafío. De hecho, allí sucedió una rareza. Llegó antes Internet que la televisión. Las primeras conexiones a la red fueron en 1998 y recién en 2001 se pudo recibir la primera transmisión en vivo de TV. En la isla viven unas 300 personas y la pandemia logró algo que parecía imposible: que haya una persona nacida en la propia isla. Es que en condiciones normales, quienes van a dar a luz viajan con antelación a Ciudad del Cabo. Pero por las restricciones que se habían impuesto, no fue posible el viaje. De esta forma, en 2020 nació un niño en Tristán de Acuña, algo que no sucedía desde hacía 9 años. Hasta aquí, un recorrido por 6 islas que, por distintos motivos, tienen un aislamiento muy especial. ¿Te gustaría conocer alguna de ellas? ¿Vivirías en un lugar tan aislado? Déjanos tu comentario más abajo. Te invitamos también a que nos apoyes para que podamos seguir adelante con el canal. Para hacerlo podrás comprar nuestro primer libro, convertirte en miembro o darle me gusta a este video. Nos vemos la próxima.